Ana Jara, quien también es congresista por el departamento de Ica, fue denunciada públicamente por cobrar gastos de representación del Congreso mientras ejerce el cargo de ministra de Estado. Estamos en nuestros estudios con el señor José Eliche Navarro, él es exoficial mayor del Congreso, y nos dará un poco las pautas y luces sobre lo que significa esto al interior del Congreso de la República. Y la pregunta inicial sería, ¿incurrió en un delito, en una falta grave la ministra Ana Jara? Ni delito ni falta grave. Lo que viene ocurriendo es una sucesión de incomprensiones, ¿no? y de hechos que no están claros desde el punto de vista legal, desde el punto de vista reglamentario ni desde el punto de vista constitucional. La ministra Ana Jara, antes que ministra, es congresista y lo va a hacer hasta el 2016. No sabemos hasta cuándo va a ser ministra, pero sí sabemos que hasta el 2016 va a ser congresista, porque el mandato parlamentario es irrenunciable. Y por lo tanto, cuando un congresista asume el cargo ministerial, no deja de ser congresista. Lo lógico, según mi punto de vista, es que continúe cobrando lo que corresponde a la remuneración parlamentaria y todo lo adicional que sirva para cumplir la función parlamentaria. Claro. Entonces ella no habría incurrido en ninguna falta grave, ni mucho menos en un delito. Yo creo que esa es una exageración. Sí. Ahora, ella podía optar por el sueldo de ministra de Estado o de congresista, y optó por el sueldo de congresista. Entonces no habría ninguna falta. ¿Por qué devolver el dinero de los gastos de representación? Eso es bien importante. ¿Qué es lo que ella ha optado? En primer lugar, la opción... ¿Por qué ha optado? Porque es una costumbre optar. Pero hay un vacío legal al respecto, hay un vacío reglamentario. No hay una norma que establezca claramente que el congresista, una vez que asume o que acepta el cargo de ministro, debe optar. No hay. Simplemente lo hacen porque es una costumbre, ¿no? Y en segundo lugar, es bien importante lo que acabas de decir, o la forma como has hecho la pregunta, porque el modo como se trate eso va a definir por fin qué cosa es la famosa asignación por función congresal. Porque los congresistas, ya se ha venido diciendo, ya estamos 2 semanas, creo, discutiendo en todas partes este tema, en varios foros, ¿no? 15.600 de remuneración parlamentaria o remuneración congresal, y la asignación por función congresal 7.620, que se ha duplicado ahora, ¿no es cierto? Se dice que esto es gasto de representación, que no es remuneración. No es remuneración, sin embargo está afecto al descuento del impuesto a la renta de quinta categoría, es decir, el impuesto que todos pagamos por la renta, por la renta del trabajo, que nos da el trabajo, que nos da el trabajo, ¿no es cierto? Y además no está sujeto a rendición de cuentas, o sea que es de libre disposición, igual que una remuneración. Para otros es gasto de representación, es decir, un dinero que adicionalmente el Congreso, además de la remuneración, le entrega a los congresistas para que lo gasten en temas de representación. Pero ahora ya se ha visto que además el Congreso, adicionalmente a esto, o sea, los congresistas, mejor dicho, tienen un paquete de pasajes, de viáticos, etcétera, para la semana de representación y otros casos. ¿Entonces es parte de la remuneración? Para mí es una remuneración. Es una remuneración. Ahora, por eso, la forma como se trate el caso de la ministra Ana Jara va a definir esto por fin. ¿Por qué ella tendría que... Porque si es remuneración, no tendría por qué devolverlo. Y si no es remuneración, entonces es este llamado gasto operativo, o como se conoce en otros países del mundo, honorarios de representación, y deberían estar sujetos a rendición de cuentas y a total transparencia. Lo que se necesita que es una definición. Yo creo que a la ministra innecesariamente le están haciendo en realidad un cargamontón, ¿no? Ella no ha cometido una falta, mucho menos ha cometido un delito. Esto es un error de enfoque y decisiones que se han tomado hace ya muchos años, que están llevando a otra nueva cadena de errores a los congresistas a la hora de tratar el tema de la remuneración parlamentaria. ¿Qué debería incluir una aclaración en cuanto a las normas en el Congreso? Por ejemplo, que un ministro de Estado que fue congresista o que es congresista aclare públicamente que está renunciando a un sueldo o a otro, y cuáles son los beneficios o qué cosas les corresponde. No, o que se diga simplemente en una norma reglamentaria que congresista que asume el cargo de ministro de Estado continúa cobrando como congresista, porque no deja de ser congresista, pero en cualquier momento puede dejar de ser ministro de Estado. Va a cumplir su periodo como congresista. Ahora, si en el camino, digamos, por esos casos que pueden darse, deja de ser congresista porque se venció el periodo y continúa en el ministerio, eso es otra cosa, ¿no? Pero en el caso contrario debe cobrar principalmente, y yo creo únicamente, su remuneración parlamentaria. Una de las funciones congresales es precisamente la fiscalización, y suena como incompatible ser ministro de Estado y fiscalizador a la vez. Bueno, pero depende, es que no, eso también es otro error. Por ejemplo, siempre hablamos de fiscalización, claro. Pensamos en la comisión de fiscalización y pensamos en la función contralora. En realidad es una función de control político.
Control político significa control sobre la política general del gobierno y sobre los actos del gobierno, ¿no? Ahora, para eso hay recursos diversos que tienen de orden ético, ¿no? Como por ejemplo la abstención, en los casos en que hay, digamos, algún tipo de interés y cosas. Esas es parte, digamos, del juego político. Claro. No nos debería asustar, ¿ya? No es una fiscalización en el sentido contralor. Ahí también nos hemos ido a un extremo que no corresponde a un parlamento. Pero es lo que vemos siempre. Pero es lo que deberíamos corregir ya mismo, ¿no? Exacto. Sí, Hay sí. muchas cosas entonces que corregir en la normativa del Congreso de la No República. solamente, claro, en la base misma, lo que hay que hacer es recuperar el Parlamento en realidad. O sea, la gente espera tener un Parlamento, primero, que sea representativo, es decir, que esté a la altura de las expectativas de la gente. Dos, que legisle lo necesario y lo general, no las cosas específicas, eso corresponde a otros niveles de gobierno, ¿no? Que ejerza la jurisdicción política cuando corresponda mediante un adecuado proceso de acusación constitucional cuando haya que hacerlo. Que cumpla esta función constitucionalmente asignada de nombramiento o ratificación de nombramiento de las altas autoridades del Estado que no ha podido desarrollar el Congreso en la legislatura que ha terminado por haber metido en una sola bolsa a tres tipos de funcionarios de diferente, o sea, que tienen funciones diferentes, ¿no? Bajo una lógica de reparto de cuotas que la verdad que no llegamos a entender. Y cosas por el estilo. O sea, lo que hay que hacer es recuperar el Parlamento. Nosotros lo que tenemos que tener es una asamblea representativa que esté de alguna manera leyendo la opinión pública de manera permanente y que esté legislando aquello que en general nos interesa a los peruanos. Seguridad ciudadana, integración de la legislación laboral y cosas por el estilo. Todas esas grandes cosas que hay que reformar. Que se aboque a la reforma política de una vez, ¿no? Las cosas que hay que reformar para las elecciones de 2016, porque ahora hay que hacerlas. A puerta de las elecciones esas reformas no se hacen. Pero son puntos que no se conocían y a nivel de una denuncia miren todas las cosas que pueden salir. ¿Por qué esperar a que una denuncia pública que ponga en entredicho la imagen de un ministro de Estado y un ministro o una ministra que tiene un nivel de preferencia según las elecciones, las encuestas bastante considerables, tenga que dar este ejemplo o marcar ese precedente? Sí, por eso, justamente, eso es lo interesante, ¿no? Una cosa trae la otra. Porque cuando ocurren estas cosas, y entonces empezamos a escuchar opiniones diversas por los actores centrales, y podemos, bueno, uno no tiene por qué tener la verdad, ¿no? Pero desde mi punto de vista hay varias equivocaciones. Entonces, quizás sea el tiempo de reflexionar profundamente y corregir lo que haya que corregir. Yo creo que en este momento debemos empezar a corregir, ¿no? Por ejemplo, este tema de la remuneración, que ya se arrastra años de años, se debe corregir ahora de una vez. En el mundo, la Unión Interparlamentaria en 2000 hizo un estudio donde determinó que las remuneraciones parlamentarias deben tener tres características, ¿ya? Deben ser atractivas, suficientes y compensatorias. Atractivas para atraer a las personas que de otro modo no se presentarían al Congreso. Personas talentosas, digamos, ¿no? Con especiales condiciones, ¿no? Deben ser suficientes para alejar a los congresistas de la tentación de la corrupción. Y deben ser compensatorias porque, en efecto, existen estos gastos adicionales que siempre la función de representación requiere. Y por eso en el mundo también está muy extendido este sistema de dos tipos de ingresos. Uno, que es la remuneración propiamente, y otro que se llama los gastos de representación o honorarios de representación, gastos de desarraigo, de arraigo. Tiene un montón de nombres en diferentes países y que tienen por finalidad reforzar la función de representación, pero están sujetos a rendición de cuentas siempre. No se paga impuestos sobre ellos, no son remuneración. Y además a la transparencia total. Bien, para que nos quede claro, y es algo que se ha estado diciendo bastante y por parte de congresistas también, la función de representación, a diferencia de la legislativa y la fiscalizadora, legislativa porque se le vio votar a la ministra de Estado el día en el Congreso, pero la representativa continúa, no se pierde cuando es ministro de Estado. Todo el tiempo, uno es representante todo el tiempo. Se discute en la academia, en el ámbito académico, si la representación es una función o es un atributo esencial del Parlamento y de los parlamentarios. Esa es una discusión académica, ¿ya? Pero se asimila básicamente como una función. Los parlamentarios todo el tiempo están representando. Su vida es representar, básicamente. Así sean ministros, así se integren en una comisión internacional especial, que es otra de las hipótesis para la cual están autorizados si no hay incompatibilidad con el mandato parlamentario, que es una comisión generalmente temporal, etcétera. En esos casos, ¿ya?, no debía haber ninguna confusión. Parece que los congresistas no saben mucho esos temas, ¿eh? Porque yo creo que no se toman el tiempo para pensar estas cosas y hay que pedirles, casi rogarles, que se tomen un tiempo, y lo saben. Escuchaba, creo que hiciste una entrevista al congresista Javier Díaz Canseco ayer, ¿no? Yo creo que ahora él está tranquilo, realmente muy lúcido en todo lo que dijo. Yo comparto su modo de ver, no solamente porque él habló
mucho más que de las remuneraciones del Congreso y estos planes, sino habló también de la percepción del Congreso, del enfoque del Congreso, ¿no? ¿Cómo vemos el Congreso? Ese es el debate que en el Congreso es necesario hacer y en el que todos deberíamos participar, ¿no? Quienes tenemos algún interés, los ciudadanos y por supuesto los medios de comunicación. La bancada fujimorista está evaluando una interpelación a la ministra Ana Jara por este tema. Esto no procedería, según lo que usted nos está Yo creo comentando. que después de la evaluación que hagan, ¿no? Porque creo que es un grupo parlamentario serio, van probablemente a desanimarse de presentar una... No creo que corresponda, ¿no? No es el caso. Yo reitero, yo creo que la ministra no es que haya actuado mal, en todo caso ella ha sido víctima de un sistema que ella no ha creado. A mí me parece Pero lógico, está asumiendo las consecuencias de eso. las está asumiendo porque no hay claridad, porque no hay una norma clara que establezca cómo es que se resuelve un problema como este, ¿no? De la opción entre dos remuneraciones, dos tipos de ingresos, ¿no? Cuando se ejerce el cargo. Pero no, pero yo creo que más bien todos deberían sentarse, pensar bien el tema, aclarar y de una vez resolver esto, para ahora hoy y para siempre. Muy ilustrativo, el señor José Eliche Navarro, ex oficial mayor del Congreso. Muchísimas gracias. Espero que se tomen en cuenta esas recomendaciones de poner en práctica o de alguna forma hacer más claras las cosas en el Congreso. No, sí, deseemos después un feliz y mejor año parlamentario 2013, no solamente para los congresistas, sino para todas las peruanas y todos los peruanos. Y que tengan mejor percepción por parte del público. Así es, ojalá, en eso estamos. Hasta otro momento. Gracias. Amigos, hacemos una pausa, son las 10 de la mañana, 57.